Mi nombre es Juan Manuel Moreno Rodríguez, soy alumno del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana. Esta es la tarea número 1 de la unidad número 3 para la materia de Estadística Inferencial 1, impartida por el ingeniero Juan José Rosario Morales Ibarra, y soy alumno del grupo 3Z. Vamos a abordar el capítulo número 5 de distribución de probabilidad discreta. Perdón. El punto 5.2, variables aleatorias. Un concepto clave de esta sección es ver lo importante que es el concepto de variables aleatorias y cómo se relaciona con las distribuciones de probabilidad. También estudiamos la forma de distinguir las variables aleatorias discretas de las variables aleatorias continuas. Asimismo, desarrollamos fórmulas para calcular la media, la varianza y la desviación estándar de una distribución de probabilidad. Más importante aún, nos enfocamos en determinar si es probable que los resultados ocurran debido al azar o si son inusuales, en el sentido de que no tienen probabilidad de ocurrir por azar. Iniciamos con los conceptos relacionados: variable aleatoria, distribución de probabilidad. Entonces, en definiciones tenemos que una variable aleatoria es aquella que tiene un solo valor numérico determinado por el azar, cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de que cada valor de la variable aleatoria a menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Otras definiciones: una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que puede asociarse con un proceso de conteo de manera que el número de valores es 0 o 1, o 2 o 3, etc. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones de una escala continua, de manera que no existían huecos o interrupciones. Requisitos de la distribución de probabilidad. La suma de la probabilidad de x es igual a 1, donde x asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades deben de ser 1. Esto puede ser 0.999 o 1.001, son aceptables porque son el resultado de errores de redondeo. 0 igual o menor que la probabilidad de x, y en este caso probabilidad de x menor o igual que 1. Para cada valor individual de x, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1, inclusive en este caso pues el 0. Reglas prácticas de las desviaciones. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de desviaciones. La regla práctica de desviaciones, que se estudió en la sección 3-3, también resulta útil para interpretar los valores de una desviación estándar. Según la regla de la práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de dos desviaciones estándar. El uso de dos desviaciones estándar no es un valor absolutamente rígido, y en su lugar se emplea otros valores como 3. De esta manera podemos identificar valores inusuales si se determina que caen fuera de los siguientes límites. La regla práctica de la desviación es el valor máximo de la media más dos desviaciones estándar. El valor mínimo común es igual a la media menos dos desviaciones estándar. Una definición que debemos de conocer es: el valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando de la suma de x por la probabilidad de x. Entonces E es igual a la sumatoria de x por la probabilidad de x. Ahorita tenemos aquí un ejemplo. Voy a reducir esto. Por lo pronto lo voy a hacer hasta ahí. Ahí me alcanzo a ver. Ejemplo de desarrollar con 5 vástagos. Entonces dice así: ejemplo: identificación de resultados inusuales con probabilidades.
Utilice probabilidades para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes como resultado de 5 vástagos de progenitores en pares de genes amarillo y verde, tomando en cuenta la probabilidad de vainas verdes del 0.75. Para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. La probabilidad de 1 menos es igual a la probabilidad de 1 o 0, igual a 0.015 más 0.001 igual a 0.016. Puesto que la probabilidad de 0.016 es menor que 0.05, concluimos que el resultado de una planta de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay una poca probabilidad de que 0.06 de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Este es el ejercicio ya realizado en Minitab, ahorita lo vamos a volver a hacer. Entonces vamos a ver estos resultados de las probabilidades, por decir así. Vamos a ver que un total de 6 datos, porque también tenemos que considerar el 0, y con una probabilidad del 75%. Entonces vamos a Minitab, cálculo, probability distribution, y aquí nos vamos a binomial. Aquí vamos a seleccionar probabilidad. Aquí le vamos a dar que es una muestra de 5 y una probabilidad importante del 0.75. Acá dejamos igual, le damos ok, pero previo a eso debemos de haber puesto nuestros cancelar, debemos de haber puesto nuestros datos. Entonces es x, dijimos que vamos a considerar el 0, el 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora sí, calcular, nos vamos a probabilidad de solución y aquí a binomial. Entonces aquí sí seleccionamos probabilidad, 5 guisantes, 0.75, y aquí directamente le damos doble clic para que se ponga X y le damos OK. Entonces aquí, en base a estos resultados, es que podemos ver que la probabilidad de que uno o menos vainas verdes, ¿cuál es la probabilidad de eso? Sería, de acuerdo al resultado de Minitab, sería de 0.0141, pero para eso tenemos que sumar también la probabilidad de 0. Entonces sería 0.014, vamos a agarrar la calculadora, 0.014, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo acá, 0.014, no, 0.014, que es la probabilidad de 1, 648, más la probabilidad de 0, que es 0.000977. Esto es igual a 0.015. Entonces, aquí la probabilidad de que 1 o menos es 0.015. Entonces acá tenemos el 0.015. La probabilidad de 1 o 0 es de 0.015. Y puesto que la probabilidad de 0.06 es menos que 0.05, concluimos que el resultado de una planta de guisantes con vainas verdes es inusual, bajo que hay una poca probabilidad de obtener 1 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces, esa es una forma de verlo.
si lo queremos interpretar, de 2 vainas o menos, tendríamos que sumar también la probabilidad de 2 más la de 1 y más la de 0. Si es 3 vainas o menos, entonces tendríamos que sumar la probabilidad de 3 más la de 2, la de 1 y la de 0, y así consecutivamente. Si queremos la probabilidad exacta y específicamente de uno de los datos, digamos, si es el dato 5, entonces es directamente 0.2373, o en el dato 4 es 0.03955. Si es el dato 3, 0.26. Entonces, pero como nos pide uno o menos o 2 o menos, entonces tendríamos que también sumar los anteriores al número que nos están solicitando. Entonces, eso es con respecto del ejercicio este. Vamos a pasar al ejercicio donde nos pide este mismo ejercicio pero con 8 vástagos. Entonces vamos a ir a Minitab. Ahora vamos a hacerlo con 8. Aquí vamos a agregar el 6, luego el 7 y luego el 8. Y aquí nos vamos a ir nuevamente a calcular probabilidad distribution, y aquí nos vamos a binomial, probabilidad, aquí le cambiamos a 8, dejamos este mismo porcentaje de 0.75 y aquí volvemos a seleccionar X y nos debe de dar la probabilidad de 8. Aquí en 8, como podemos ver, nos da 0.1000113, y las cuestiones de redondeo es que es esta pequeña, digamos, error, pero es mínimo. Entonces, el total de todos estos números nos tiene que dar 1. Entonces aquí vemos que la probabilidad de 0 es 0.00015, la probabilidad de un guisante es 0.00366. Ahora, si nos pide que sea un guisante o menos, volvemos al hecho de que tenemos que sumar esta porcentaje, bueno, más el de 0. Si es de 2 o menos, tenemos que sumar todos estos. Entonces vamos al ejercicio que nos dice, ya tenemos las probabilidades en Minitab, pero la pregunta nos dice directa, dice, calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. Entonces, en base al resultado que nos dio aquí en Minitab, con 3 guisantes exactos, la probabilidad es de 0.023071, que eso, si lo multiplicamos por 100, 0.02371 nos va a dar 2.30. 23.071 23.071 por 100, 2.30. Ese es el porcentaje de que exactamente 3 vainas verdes. Ahora, la otra es, calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces aquí en el 3 o menos tenemos que considerar las probabilidades del 3, del 2, del 1 y del 0. Entonces, para calcular esa probabilidad, nos vamos a tener que ir a sumar cada una de las probabilidades. Lo podríamos usar usando el método de acumulativo. Entonces, pero para eso necesitamos ir acá, distribución, binomial,
Y aquí lo vamos a hacer el acumulado. Y ya con el acumulado nos va a aparecer la suma de todos ellos. Entonces nos está pidiendo en el ejercicio que calcule directamente la probabilidad de obtener 3 guisantes de vainas verdes. En este caso, nosotros lo que vamos a utilizar aquí para el acumulado solamente sería aquí, que es calcula la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces, esa probabilidad es de 0.02730. Ahora vamos a corroborar que efectivamente lo hicimos de manera correcta. Entonces vamos a sumar cada uno de los datos. 0.000015 más 0.000366 más 0.0003845 más 0.023.071 igual a 2.7297, que eso multiplicado por 100 nos da 2.72. Esa es la probabilidad de que de 3 o menos guisantes, ese es el porcentaje. Entonces de 3 o menos guisantes el porcentaje es 2.72%. Aquí tenemos, aquí ya lo tenemos. La probabilidad de 3 guisantes o vainas verdes es de 0.02371 igual a 2.30%, y la probabilidad de 3 guisantes o menos es de 0.273 igual a 2.73%. Ya lo habíamos hecho anteriormente, ya lo tenemos aquí. Entonces continuamos con el tema 5.3. Esto fue con lo de Minitab. Entonces Minitab ahorita por lo pronto lo cerramos y seguimos con el tema de distribución de probabilidad binomial. Definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben de ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta a las probabilidades de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Entonces, continuamos con distribución de probabilidad binomial. Notaciones para la distribución de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso, denotan dos categorías posibles de todos los resultados. La probabilidad de E es igual a P, probabilidad de un éxito. Probabilidad de F igual a 1 menos P igual a Q, probabilidad de un fracaso. N denota el número fijo de ensayos. X denota un número específico de éxitos en n ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y n inclusive. P denota la probabilidad de éxito de un n de ensayos. Q denota la probabilidad de fracasos de un n ensayos. Px denota la probabilidad de lograr exactamente X éxito en
los N ensayos. Entonces continuamos. Otras definiciones. El término éxito que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede denominarse el éxito E siempre y cuando su probabilidad identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95, que da igual a 0.05. Siempre que utilice la distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refieren a la misma categoría denominada como un éxito. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para resolver. Es el ejemplo de donadores de sangre tipo O, distribución de probabilidad binomial. Y aquí dice seleccionar al azar donadores de sangre. El 45% tenía sangre de O. Según datos del programa Grace New York Blood, obtener las siguientes probabilidades si se seleccionan 5 donadores al azar en N igual a 5 y P probabilidad de 0.45. Aquí vamos a realizar todas estas probabilidades y para eso vamos a ocupar el Minitab. Por lo pronto, déjenme abrir el Minitab. Bueno, continuamos. Entonces aquí ya tenemos el Minitab. Abrimos Minitab y aquí vamos a poner los donadores que van a ser X y 5 que iniciamos con 0. 1, 2, 3, 4, 5. Esas son nuestras muestras. Entonces nos vamos a Cal y de aquí seleccionamos Probability Distribution. De aquí nos vamos a binomial y como vamos a ver la probabilidad, entonces seleccionamos probabilidad. El número de muestras es 5, el porcentaje es de 0.45 y aquí seleccionamos los datos y le damos OK. Entonces aquí podemos ver que la probabilidad de que nos pide aquí en el primer dice calcular la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Para eso debemos considerar que al menos uno, o sea, puede ser uno o ninguno, entonces sería la probabilidad de 1 y 0 la que tenemos que obtener aquí, que sería sumar la probabilidad de en base a la, vamos a sacar nuevamente la calculadora, sería sumar la probabilidad de 0 que es 0.050 328 más 0.20 5889. Entonces la probabilidad de que uno o menos sean del tipo O es del 0.2562, que si eso lo multiplicamos por 100, tenemos un porcentaje del 25.62. Entonces tenemos un porcentaje del 25.62. Nos dice aquí calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores, al menos uno, o sea 1 o 0, tenga sangre tipo del grupo O. Entonces esa probabilidad es del 25.62%. Ahora, la otra probabilidad que nos está pidiendo es de calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. O sea, al menos 3.
Entonces aquí tenemos que considerar la probabilidad de 3, de 2, de 1 y de 0. Entonces nos vamos a Minitab para ver esa probabilidad. Y aquí tendríamos que sumar, o en su defecto, aquí nos facilitaría el hecho de calcular, de hacer el cálculo en acumulado. Entonces sería probability distribution, binomial, lo hacemos acumulado y ahí vamos a ver el acumulado. Entonces nos dice que el ejercicio calcula la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Entonces en el acumulado tenemos de que es de 0.86878, que eso multiplicado por 100 para que nos dé un porcentaje, 0.86878 por 100, pues es 80, fácil, ¿no? 86.87% de probabilidad de que 3 o menos sean del grupo O. Entonces, el siguiente inciso, que es el 3, dice, calcula la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces aquí el 5, sí nos tendríamos que ir a la otra tablita, la que hicimos primero. Y para esa probabilidad es del 0.018453, que eso sería igual a 1.8%. Sería 100 por 0.018453. La probabilidad, el porcentaje es del 1.8453% de que los 5 de los donadores sean del grupo O. Ese sería el reactivo 3. Entonces, el siguiente, que es el 4, dice, calcula la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces aquí nosotros tenemos que 2 o más significa que tenemos que considerar el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces para eso aquí tendríamos que restar al valor del acumulado de 5 la probabilidad del 1 y del 0. En este caso, del acumulado, 5 es 1. Entonces, si 5 es 1, 1 menos la probabilidad de 0, 0.05033 menos 1, que es 0.25622. Entonces la probabilidad de que 2 o más sean del grupo O es de 0.6934, que eso multiplicado por 100 nos da 69.34%. Esa es la probabilidad de que 2 o más sean del grupo O, 69.34%. Ahora en el punto 5 dice, calcula la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces exactamente 2
Nos vamos directamente a la tabla esta, que no es la del acumulado, sino la primera. Entonces exactamente 2, la probabilidad es de 0.3369. Entonces esto multiplicado por 100 nos da 33.69%. Esa es la probabilidad de que exactamente 2 sean del grupo O. Entonces, en el punto 6 dice, calcula la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces, entre 2 y 4 vamos a considerar entonces la probabilidad de 2, de 3 y de 4. Que esto para mí sería más práctico el sumar solamente 2 de la tablita individual, 3 y 4. O lo podría restar del valor del 5, pero para mí se me hace más práctico sumar 3369.09 más 0.275653 más 0.112767. Eso nos da una probabilidad de 0.725329 que multiplicado por 100 nos da 72.53%. 72.53% es la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Entonces hasta ahí llegamos con el ejercicio este. El siguiente sería con el ejercicio de los ojos, de color de ojos. Entonces aquí vamos a hacer una tablita de datos de 14 personas usando Minitab. El procedimiento va a ser el mismo, con un porcentaje del 40%, no 45% como lo teníamos. Entonces vámonos a Minitab. Entonces aquí vamos a hacer otro grupito, le vamos a poner X ojos. Y aparte de los 14 datos tenemos que incluir el 0. Entonces tenemos que empezar con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces nos vamos a hacerlo de forma individual. Primero, Minitab, Probability Distribution, binomial, y aquí seleccionamos probabilidad. Aquí tenemos que cambiar a 14, que son las personas, y este porcentaje tiene que bajar a 40. Entonces estamos aquí y seleccionamos X ojos. Entonces le damos OK y estas son las probabilidades que nos arrojó X ojos. Y de una vez vamos a hacerla con la acumulada. Nos va a ayudar y nos evitamos el estar con la calculadora. Entonces nos vamos aquí, Distribution Binomial, seleccionamos acumulado, aquí queda igual. Vamos a seleccionar otra vez, que no vaya a haber errores, y le damos. Entonces aquí ya tenemos el acumulado de este ejercicio de los 14 personas con los ojos, y este es el simple. Entonces volvemos al ejercicio y nos dice color de ojos. En Estados Unidos el 40% de la población tiene ojos cafés, que en este caso serían ojos color marrón. Según datos de un estudio realizado por el doctor
Sorita Sony en Indiana University. Si seleccionan al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Entonces aquí volvemos a la misma regla esta. Si es 8 o menos, significa que tenemos que considerar el dato de 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces aquí nos conviene utilizar el acumulado. Entonces nos vamos a la tablita del acumulado y nos dice que al menos 8 o menos. Y el resultado que nos dio es de 0.9416, que eso si lo multiplicamos por 100 nos da 94.16%. Esa es la probabilidad de que 8 o al menos 8 personas tengan los ojos de color café. Entonces aquí tenemos 0.9416 que multiplicado por 100 son 94.16%. Entonces esa es la respuesta para la primera probabilidad. Y se calcula la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos de color café. Entonces aquí directamente nos vamos a ir a la tabla, a la primera, que no es el acumulado. Nos vamos a ir a la persona 12 y su probabilidad es de 0.00550, que es muy baja. Entonces, utilizando nuestra calculadora, pues nos vamos a dar cuenta que es de 0.05%. Entonces, 0.000550 por 100, nos va a dar muy baja la probabilidad. 0.055% es la probabilidad de que 12 personas tengan los ojos de color café. Es muy baja. Entonces, esa es la respuesta a la probabilidad del inciso, bueno, del número 2, del punto 2. El punto 3 dice calcule la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos de color café. Entonces las 14 personas nos da una probabilidad mucho, pero muy, muy pequeña, que es de 0.00003. Entonces volvemos a lo mismo con una calculadora. Entonces 0.00003% es de 0.003% la probabilidad de que 14 personas tengan los ojos de color café. Entonces en el punto 4 dice calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos de color café. Entonces aquí tenemos que considerar la probabilidad de 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces para eso nos podemos ir directamente a la tabla de acumulado. Nos está pidiendo que 10 o más. Pues en la tabla de acumulado podemos simplemente al valor que nos dio en 14, que es de 1, restarle el valor de 9 y todos los demás números. Entonces podemos hacer esto. 1 menos 0.98, 98,249. Y ahí tenemos la probabilidad de que 10 o 11 o 12 o 13 o 14 personas tengan los ojos de color café. Y eso multiplicado por 100 nos da una probabilidad de 1.75. Entonces,
esa forma como yo lo hice fue restándole a 1 el valor de 9 porque 9 comprende el acumulado del anterior. Entonces, si lo queremos comprobar, tendríamos que sumar cada uno de los puntos que dice: calcula la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos de color café. Ahora, si nos vamos a la tabla individual, aquí tendríamos que sumar los puntos del 10, que sería para 1.75 tendríamos que sumar .013, .013.069 más .003298 más .00555, .0055 más .0056, .0000056 más .0003, .000003 igual a .1751 que multiplicado por 100 nos da 1.75. O sea, o lo puedes hacer así o lo puedes hacer utilizando la tabla de acumulado y restándole los valores del 9 hacia abajo, y con eso te va a dar el mismo resultado. Entonces la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas es de 1.75% para este ejercicio. Entonces, volviendo a la teoría, aquí estamos en el tema 5.4, media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Tenemos que las fórmulas para distribución binomial: media es igual a n por p, la varianza es igual a npq, se multiplica npq, y la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de npq. Entonces, aquí denota la media, la varianza, desviación estándar, denota el número fijo de ensayos, P es la probabilidad del éxito y Q es la probabilidad del fracaso. Varianza, entonces, identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Entonces tenemos claro que el valor máximo común es la media más 2 desviaciones estándar, el valor mínimo común es la media menos 2 desviaciones estándar. Esto ya lo habíamos comentado, la regla práctica: la mayoría de los valores deben de caer dentro de las 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media de más de 2 desviaciones estándar. Eso ya lo habíamos visto. Y aquí tenemos otro ejemplo. Y dice: ejemplo, genética. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. Suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media, la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Utilice la regla de la práctica de la desviación para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base a esos números, podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 guisantes con vainas verdes es inusual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Entonces, aquí tenemos ejercicio de votación de elecciones. Este es el ejercicio a resolver y este es el ejemplo a resolver. Entonces vamos a Minitab para proceder con lo que es el ejercicio y poner los datos. Bueno, volviendo al ejemplo de genética,
Vamos a continuar con el video, y aquí donde nos dice que es un experimento real, Mendel obtuvo 580. Vamos a, en el punto 1 dice: suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Para calcular la media vamos a utilizar la fórmula que dice que la media es igual al número de ensayos por la probabilidad. En este caso vamos a multiplicar los 580 por el 75%. 580 por 0.75 nos da un total de 435. Ahora, esa es la media. Para obtener la desviación estándar, tenemos que multiplicar lo que fue el resultado de la media por Q, que Q denota la probabilidad del fracaso, que en este caso es el 25%, y sacamos raíz cuadrada. Entonces nos vamos al ejercicio y a los 435 que nos dio como media lo vamos a multiplicar por 0.25, que es el valor de Q, la probabilidad de Q. Entonces obtenemos 108.75. A este le tenemos que sacar raíz cuadrada para poder obtener la desviación estándar. Entonces, en esta calculadora, entonces al 435 que nos dio multiplicar la media por el fracaso, por la probabilidad de Q, le sacamos raíz cuadrada. Entonces tenemos claro que es 580 por 0.75 para obtener la media, que es el número de ensayos por la probabilidad, y eso nos da 435. Esa es la media. Eso multiplicado por 0.25, que es el valor de Q, el número de fracasos, nos da igual a 108.75. Y de acuerdo a la fórmula, para obtener la desviación estándar tenemos que sacar la raíz cuadrada del resultado que nos dio de la media por Q. Entonces volvemos al ejercicio y a la calculadora. A este valor le tenemos que sacar raíz cuadrada y nos da un valor de 10.43. Por el redondeo, 10.43. Esa es la desviación estándar. Entonces 10.43 es la desviación estándar y es la que vamos a utilizar para el siguiente punto. Entonces la media, suponiendo que el grupo es de 580 vástagos de guisantes, calcule la media. La media la obtuvimos, fue 435, y la desviación estándar es 10.83. Utilice la regla de práctica de la desviación para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes en las vainas verdes. Con base a esos números podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 4.28 guisantes con vainas verdes es inusual. Bueno, primero vamos a hacer lo del calcular el valor máximo, continuando con esta fórmula que dice que el valor máximo común es la media más dos desviaciones estándar. Entonces la media nos dio 435 y la desviación estándar nos dio 10.83 más 2
Entonces aquí tenemos que 435 más 2 veces la desviación estándar, que es 10.83, nos da un total de 456.66. Ese sería el valor máximo común. Ahora el valor mínimo, de acuerdo a la fórmula, sería la media menos 2 desviaciones estándar. Entonces, volviendo a la calculadora, sería 435 menos dos veces la desviación estándar, y eso me da un valor de 433.34. Entonces el valor mínimo es 433.34 y el valor máximo es 456. Entonces podemos determinar que el 428 está dentro del rango de estos dos valores. Y con base a eso podemos decir que el resultado de Mendel no es inusual, es un resultado válido. Y esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. No, efectivamente el, el 75% es un valor correcto. Entonces, esto es con base al ejemplo a resolver para el ejemplo de genética. Por el momento aquí voy a parar la primera parte del video de la tarea 1 de la unidad 3. Y ya en un segundo video abordaremos el siguiente ejercicio, y por el momento aquí lo voy a detener.